Y bueno, continuando bajo la misma temática de lo que he estado compartiendo estos 2 últimos días, estuve hablando sobre rebeldía, la muerte del espíritu. Pero quiero empezar por el comienzo sobre el tema de la autoridad espiritual. Y quizás te voy a dar algunos puntos en esta noche y ahí nos vamos a quedar porque me interesa que podamos entender desde el principio, porque parece que autoridad y obediencia, órdenes son palabras que todos los seres humanos nos caen muy mal. Deuteronomio 10:17, Deuteronomio 10:17, una vez un gringo me dijo, yo no puedo decir Deuteronomio, y yo le dije, yo tampoco puedo decir Deuteronomy, y era lo mismo, para poder decirlo eso en inglés, mi lengua tenía que ayudarla a que se mueva. El Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el grande y poderoso Dios, temible, que no es parcial ni acepta soborno. Repito, el Señor tu Dios es Dios de dioses, o sea, no hay más Dios que Él. Y Señor de señores. Él es el grande y poderoso Dios, temible, que no es parcial, mejor dicho, que es justo. No se inclina ni para la izquierda ni para la derecha. Es imparcial, es completamente justo y no acepta soborno. Mejor dicho, Dios no es manipulable. Así que mayormente las mujeres que les gusta manipular mucho no lo pueden hacer, aunque también habemos hombres que también manipulamos, pero mejor dicho, Dios no se deja manipular por nadie, ¿no? Y el soborno puede ser un llanto, pues no, a veces lloramos y de esa manera tratamos de arreglar a Dios. Padre, bendice tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Tú eres, como dice tu palabra, el Dios sobre todos los dioses y Señor sobre toda esta tierra y sobre todo el universo. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera hablar primeramente sobre Dios, pues, ¿no? Porque si vamos a hablar de autoridad, hay que preguntarnos de dónde viene la autoridad. ¿Es un marciano que viene en un platillo volador y nos manda a todos? ¿Es un hombre que tiene un ejército muy poderoso y nos manda a todos? ¿Es un animal muy peligroso y tememos que nos devore y nos manda a todos? No, Dios es el creador de los cielos y la tierra, dice la palabra, y de todo lo que en ellos hay. Pero la gran mayoría siempre quiere un Dios que se adecue a su imaginación. Yo quiero un Dios que siempre arregle mis problemas, pero no quiero que nunca se meta en mis asuntos personales. Mejor dicho, yo quisiera venir a la iglesia y recibir la palabra, sentirme bien, alabar, adorar a Dios, dar mi ofrenda, lo que sea, lo que tengo que hacer cuando voy a la iglesia, pero después no quiero que Dios se meta. Si alguien me invita a una cerveza, un trago, un vino, un trago corto, pues ¿por qué no lo puedo tomar si a mí me place? Si yo lo quiero, ¿por qué Dios se tiene que meter? ¿No dice que tengo libre albedrío? Si tengo libre albedrío, ¿por qué Dios se mete? Dios no se mete. Dios nos pone sus leyes delante de nosotros y somos nosotros los que decidimos en nuestra libertad o libre albedrío si obedecemos o no obedecemos. Hay gente que tenía un amigo que tenía mucho dinero y yo le predicaba, él iba a la iglesia de vez en cuando porque muchas veces faltaba. Y un día entro a su casa y está con un plato de oro y adentro, ahí en el plato hay perico, hay cocaína. Y está oliendo por toda su sala. Y yo le digo, ¿y no tienes miedo que tus padres te digan algo? Mi papá está ocupado con las chibolas de 16, 17 años. Mi mamá tiene tarjetas de mi papá y se busca hombres de 25, esos fortachones, y también hace su vida. Así que en esta casa cada uno hace su vida. ¿Qué me van a decir ellos? Si me ven con coca,
yo también tengo preguntas que hacerles. Y entonces yo me di cuenta, ¿no?, cómo el diablo aprovecha cuando la autoridad no está ejerciendo lo que Dios lo ha mandado a ejercer. La gran mayoría decía: queremos un Dios que se adecue a nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, ahora que el señor presidente de Venezuela está sugiriendo a la futura Asamblea Nacional que deben aprobar la ley LGBT, qué sé yo, la ley de los homosexuales, pansexuales y todos los sexuales, ¿no? Yo no tengo nada en contra de ellos, son pecadores igual que cualquier otra persona, pero legalizar el matrimonio fue instituido por Dios para un hombre y una mujer, y ahí empezaría una gran discusión que no empezará hoy en día, ya tiene años, que hay gente que defienden que la palabra matrimonio es solamente para el hombre y la mujer, y se puede decir quizás unión entre dos hombres o dos mujeres. Para ellos quieren ponerle matrimonio porque quieren tener un Dios que se adecue a sus deseos o caprichos. Hay gente que tenía un amigo, que tenía que estaba con la cocaína en su casa, él traficaba cocaína. Y un día lo vi, él era casado, pero vivía en la casa por ratos en su casa. Y yo lo vi que andaba con unas mujeres y yo le digo: oye, pero eso no es malo. Me dice: ¿qué cosa es malo cuando tu dinero lo puede comprar? Es cierto, desde su punto de vista, desde su perspectiva, con el dinero puedes comprar mucho, hasta conciencias. Pero es lo que le agrada a Dios, porque puedes comprar otras conciencias y quede la tuya, quede tu propia conciencia, ¿no? Entonces hay gente que no quiere que Dios se meta en sus decisiones personales. Y este hombre andaba saltando de una a otra mujer, y después de años me enteré que había muerto de SIDA. Yo le pregunté a alguien: ¿qué fue de fulano? Bueno, murió de SIDA. Ah, bueno, como él siempre decía, yo decido, decidió por la SIDA y se murió. Entonces, a veces no es solamente la diversión o la libertad o el libertinaje, es lo que viene atrás. Realmente Dios nos pone leyes para librarnos de las consecuencias de los mismos seres humanos. Cada persona tiene una imagen propia, ¿no?, de cómo quiere que sea su Dios, cómo debe ser no solamente su Dios, sino sus autoridades. Por ejemplo, alguien quisiera que cuando está caminando por ahí y no tiene los documentos legales, el fiscal solamente lo saludara y él pudiera parar y regalarle una botella de Coca-Cola o unas bolsas de harina pan. Y: hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Dios te bendiga, nos vemos, chao. Y ya. O sea, hacer las autoridades a como yo quiero que sean, ¿no? Dice que Dios lo mandó al profeta Samuel a que buscara al próximo rey de Israel, porque Saúl le había fallado. Y fue y habló con Elí y le dijo: quiero ver tus hijos. Y fueron a su casa, y entonces, cuando fueron a la casa de él, él llamó a sus hijos y el primero que vino fue un militar. Y Samuel lo miró el tamañazo, los hombros, el cuerpo, dijo: este tiene que ser el rey. Y cuando él ya estaba por ungirlo como rey, Dios le dijo: no, le dijo, ese no es. Y luego le trajo otro, y entonces Dios le dijo: yo no busco lo que buscan los hombres, porque los hombres buscan las apariencias, pero yo busco lo que hay en el corazón. Hasta que al fin trajeron al que olía a chivo, a oveja, a cabros, y estaba cuidando las ovejas y olía a humo y todo. Y cuando lo trajeron, Dios le dijo: ese es. Y Samuel dijo: chanfle.
así era, Señor, así era. Porque tú te estás guiando por tus ojos, yo me guío por el corazón. Y para eso tenemos que entender de que Dios es Dios sobre todos nosotros y que Dios siempre va a querer que todos nosotros seamos buenas autoridades. Por ejemplo, en el hogar, Dios dice que el hombre es la cabeza del hogar, pero Dios no apoya a un borracho, Dios no apoya a un hombre que pasan 6, 8 días y recién llega a la casa, quizás ha estado con otra mujer, ha estado haciendo quién sabe qué cosas, y entonces Dios no lo apoya, ¿no? Pero Dios quiere que cada hombre sea la cabeza de su hogar, y para ser cabeza debe reunir ciertos requisitos que hablaba la semana pasada o la clase pasada. Tenemos que entender de que Dios no quiere que hayan policías que reciban cohecho, que reciban soborno, que reciban dinero, pero desgraciadamente el sistema de nosotros los seres humanos convierte a la autoridad, al policía, en una persona corrupta que al final termina recibiendo dinero, porque el policía dice, si no lo recibo yo, lo recibe el juez o lo recibe el fiscal o lo reciben los vocales del tribunal. Y entonces dice, mejor que quede aquí antes que corra más allá. Y es así, ¿no? Donde quiera, dicen, a mí no me consta, así que no hablo lo que leo, que dicen, que a veces en estaciones de gasolina hay autoridades que te piden 5, 10 dólares para ponerte más adelante para que eches gasolina. Dicen, a mí no me consta. Y dicen que para que tú te metas en una gran cola, por ejemplo, ahorita que hay sedulación, el otro día vi un video con una cola de 8 cuadras para sacar cédula en Maracay. Yo digo, si hay 8 cuadras de sedulación, por ahí ya debe haber gente cobrando para adelantarte en la cola. El otro día leí por Facebook a alguien que se ofrecía a sacarte pasaporte nuevo, creo que estaba pidiendo $2,000, renovación $1,000, cédula de 400 a 600 dólares. Esto se ha vuelto una locura, ¿no? Pero imagínate, ahora ya lo anuncian hasta por el Facebook, ¿no? Dentro de poco te dicen deposita por Cele y te vamos a enviar por Zoom o por DHL o por MRW tu documento hasta tu casa, ¿no? Todo legal. Pero se ha perdido la moral en todas partes del mundo. No estoy hablando de Venezuela, hablo en todas partes del mundo, ¿no? Porque cada uno pues tiene su imagen de cómo debe ser la autoridad, y ya te digo, muchos quisieran que la autoridad sea permisiva, blandengue. El papá blandengue, la mamá blandengue, yo entro y salgo de la casa y nadie me dice nada. Yo digo que ese niño, esa niña tuvo la mala suerte que no le toqué yo como papá. Porque yo tengo 5 razones que lo hubieran hecho entrar en sentido común. Eso ayudaron a mis 3 hijos. Y no creas que yo andaba pegándoles como un loco, no. 1 o 2 veces en toda su vida. Tampoco no les he dado así tan fuerte, pero creo que es necesario que los hijos sepan de que hay alguien que está encargado cuando son menores de edad. Otros quieren que la autoridad sea comprensiva. Yo me metí contra el tráfico, en una calle, y me encuentro con una patrulla y quiero que me entienda. Estaba perdido, estaba distraído, estaba triste porque mi abuelita se murió en el 2018 y todavía estoy pensando en ella. Y cosas así, pero quiero que la autoridad me comprenda. Mejor dicho, quiero evadir mi responsabilidad de lo malo que acabo de hacer. Puede ser también que quiero que mi tío que se quedó encargado de la casa o mi tía sea comprensivo conmigo y me deje ir a la fiesta, pero mis padres le dijeron que no salga para ninguna parte, entonces no me deja salir. Y yo digo, qué abusivo que es mi tío, qué malo, qué mala es mi tía. Pero no, ellos están simplemente siguiendo
las instrucciones que dejaron tus padres que tuvieron que viajar por una muerte, por un terreno, qué sé yo. Otros queremos que la autoridad sea sobornable, que reciba su plata y siga su camino. Otros quisiéramos que sea colaborador, simplemente que sea colaborador. Otros queremos que no sea entrometido, que no sea metiche, como decimos en Perú. ¿Por qué metes tus narices en asuntos que no son tuyos? Porque soy tu autoridad. A veces, créeme que me da ganas de poner micrófonos pequeños en los cuartos. No cámaras, sino micrófonos, para estar oyendo los chismes completos. Yo me acuerdo que un tiempo, te voy a contar algo que me da pena, pero un tiempo un amigo allá en Estados Unidos me dio unas claves para poder romper tu clave de Messenger. Y me metí al Messenger de muchas personas y encontré tristemente que algunas personas jóvenes en mi iglesia andaban en pura fornicación. Y boté la clave esa y no quise saber más. Al tiempo, otra vez alguien me dijo, no, le digo, ya no la tengo. Y justo el gringo que me la había dado me escribe en esos días. ¿Qué tal? Le digo, mándame la clave. Volví a caer en la trampa del diablo. Y me volví a meter en la vida de personas y volví a ensuciarme la mente porque dije, yo como autoridad no puedo reemplazar al Espíritu Santo. Pero qué triste que uno descubra verdades de personas que te miran con una cara llena de santidad. Nadie dijo amén. Dios perdona que nosotros nos burlemos o que dudemos de su poder. Por ejemplo, Dios perdona que alguien diga que el drogadicto no va a cambiar nunca, que esa lesbiana nunca va a cambiar, que ese homosexual nunca va a cambiar, que ese siempre va a robar, que este siempre va a ser así, así. Dios perdona que dudemos y hasta nos burlemos de su poder, porque Dios dice, pobrecito, no me conoce, por eso tiene derecho a decir esas cosas. Mira la paciencia y el amor que Dios nos tiene, que ni se enoja por esas cosas. Pero Dios se enoja cuando conociéndolo o cuando conociendo sus hechos, no obedecemos o no respetamos a las autoridades que Él nos ha puesto. Como decía, uno de los principales males es cuando tengo una autoridad menor que yo en edad o en tiempo en el ministerio o en la iglesia. ¿Cómo cuesta eso? Yo digo que es más fácil porque yo tuve, uno de mis líderes, de mis primeros líderes, tenía 18 años y yo 34. Yo lo miré de pies a cabeza y era inocente, pues. Aparte que él se había drogado un poquito por la edad, no se había podido drogar mucho. Él no había tenido la vida delincuencial que habíamos tenido algunos, especialmente yo, cuando yo lo miraba y yo sabía que él con viveza me estaba dando órdenes o me estaba sacando cosas o quedándose hasta con mi comida. Y entonces yo tenía ganas de meterle por lo menos un par de cachetadas o meter un cabezazo por ahí. Pero yo decía, es la autoridad que Dios me ha puesto para pulir mi vida. Y yo quiero que mi vida sea pulida, no quiero entrar y salir del lugar de la misma manera que entré. Porque algunos, por hablar de clamor en el barrio o del ministerio, del discipulado, algunos han pasado por el discipulado, pero el discipulado nunca pasó por ellos. Qué pena, ¿no? Pasaron por el discipulado, algunos tuvieron clamor en el barrio, otros tuvieron internos o internas, pero solamente pasaron, tuvieron un tiempo, pero no fueron afectados favorablemente por la obra de Dios en este lugar. Porque dicen, ya no aguanto, ya no quiero, voy a buscarme otro lugar, quiero otro pastor más chévere, ese bigote es insoportable, qué sé yo. Algunos siempre hasta se acuerdan de mi mamá, pues. ¿Yo qué puedo hacer? A mí me dijeron que siempre que voy a trabajar con gente, le voy a caer mal a varias personas. A pocas le voy a caer bien. Pero cuando el trabajo haya avanzado en sus vidas, ahí me van a querer dar las gracias. Pues ya me sacaron canas. Pero para eso Dios nos pone, ¿no? Ahora hay una cosa referente a la autoridad.
que la autoridad, Dios no abre una caja y saca a un hombre o una mujer y lo pone y le dice, ya tú estás en este lugar, en este lugar. No, Dios recoge a alguien de abajo que no era nada y comienza a trabajar con esa persona. Y cuando esa persona aguanta la mecha, Dios le mete más duro. Y cuando vuelve a aguantar la mecha, Dios le mete más duro. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo el alfarero? Refinando la vasija para darle un mayor uso cada vez. Eso no lo podemos entender y algunos abandonan la carrera, otros critican a la autoridad, pero no se ponen los zapatos de la autoridad. ¿Aló? Para ponerte los zapatos de una autoridad, tú tienes que estar dispuesto a negarte, a sufrir y a morir por la causa del Evangelio de Jesucristo. Por eso que Dios le dio a Jesús el más alto honor para que toda lengua, toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, dice en Filipenses capítulo 2. Entonces debemos entender de que la autoridad no es que alguien, cuando yo estaba soltero, y el pastor le dio permiso a otros compañeros míos para que tuvieran una chica, a mí no me dio permiso. Yo me iba al baño y me arrodillaba ahí delante de la poseta y le lloraba a Dios y le decía estas palabras: Señor, no seas vengativo conmigo, déjame tener una chica. Tenía 33, 34 años, estaba todavía joven, ¿no? Y entonces, pero no había chicas tampoco. Ya las que hubieron por ahí ya las agarraron. Entonces ya no había material. Así que yo oraba y ayunaba hasta que apareció mi esposa, ¿no? Mi ex esposa, que ahora estamos vueltos a casar. Pero yo no podía entender muchas cosas. Y quizás tú hoy día, que me estás viendo o oyendo, no puedes entender muchas cosas. Pero si crees que Dios existe, tienes que creer que también Dios tiene sus propios asuntos. En su reino hay normas, hay leyes, hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. Por ejemplo, como autoridades, como ministro del Evangelio, si alguien me ofende, yo no le puedo responder de la misma manera, aunque la gente me diga que la razón está de mi lado, la verdad está de mi lado. La Biblia me dice que no pague mal a cambio de mal. Y 100 personas me dicen, pero pastor, dale, pastor, cáele, pon una disciplina, bótalo de la iglesia. No puedo. Dios me dice en su palabra que tengo que hacer otra cosa. Y esa cosa implica muerte a mi yo. Las autoridades no están allí por estar puestas. Las autoridades no están porque estudiaron en algún lugar, porque los estudios no valen para nada. Lo que vale es cuánta relación tienes tú con Dios. Cuanta más relación tienes con Dios, más te pareces a Dios. Y entonces la gente puede criticarte, de repente no le gusta tu cara, tu físico, eres muy gordo, muy flaco, muy chico, muy grande, qué sé yo. Pero eso están mirando al hombre. Pero lo que tenemos que mirar siempre es la autoridad que reposa en ese hombre, que ese hombre no la fue a comprar en algún lugar, no pagó dinero para que alguien se la diera, no. Esa persona estaba caminando por ahí y haciendo simplemente lo que tiene que hacer cualquier creyente, orando y leyendo la Biblia, alabando, adorando, haciendo las cosas que te acercan a Dios. Y de repente Dios lo agarró y dijo, esta persona tiene un corazón para mí, lo voy a usar, la voy a usar. Pero eso tiene que ser muerte a tu yo. Entonces cuando la gente encima de que tú estás muriendo, ¿no?, comienzan a murmurar y hablar mal de ti, Dios se ríe porque dice, no saben lo que yo sé de este hombre, de esta mujer. Porque muchas cosas que pasan, digamos, en privado, detrás de las paredes, la gente no las sabe, por lo tanto no las entiende o las malinterpreta. Pero Dios, que sabe y que conoce todas las cosas, Él sabe por qué pone a cada persona. Ay, pero ¿por qué me tuvo que tocar a mí esta persona justo? Porque esa es la persona que le va a dar forma a tu carácter. ¿Se entiende o no se entiende? A esa persona Dios le ha dado un esmeril y, por ejemplo, dice el esmeril para Ariana
Y entonces va a ser solamente para Ariana. Hay un molde para Ariana. Hay un molde para Juan, para Miguel, para Jorge, para Ricardo, para Esther, para María, para Rosa, para quien sea. Hay un molde que Dios quiere sacar y lo va a sacar aunque llegues a los 80 años. Pero qué pena que cuando ya estés con mal de Parkinson, con los dientes potizos que no te los puedes ni poner, ni con el pegamento ese, ¿no? Y entonces, ahora sí quiero servir a Dios. ¿Ya para qué, no? Ya serviste a tu carne y al diablo todos estos años, y ahora que ya estás bien viejito, bien viejita, que ya tú no tienes carne ni de tercera, sino de quinta, ahora quieres servir a Dios. Dios ha puesto autoridades para medir mi fe en Dios. Dios ha puesto autoridades para medir mi fe en Él. No sé si me estás entendiendo. Por ejemplo, yo tengo aquí un asistente y a veces vienen y me dicen, pastor, ¿has hablado con Carlos? No, pastor, habla con Carlos. A veces viene alguien y quiere hablar con mi esposa, ¿has hablado con fulana? Cúnchale, y tengo que hablar con fulana. No lo dicen en voz alta, ¿no? Pero para adentro dicen, cónchale, yo nomás quería hablar directamente con la más o con el más. No, la prueba de mi fe es que me someto a toda autoridad. La prueba de mi fe es que me someto a toda autoridad. Yo no estoy para medir a la autoridad, yo estoy para obedecer a la autoridad. Yo no estoy para ver si la autoridad cometió pecado, porque Dios no me ha dicho que yo soy el Espíritu Santo para que venga y le esté contando todas las cosas. El Espíritu Santo es Dios. Yo no soy ni parecido, ¿no? Ni tú tampoco. Hebreos 11:2 dice, nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. Nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. O sea, por eso le agradaron a Dios. Hebreos 11 es un capítulo que habla con nombres y apellidos de mucha gente que tuvieron fe, que agradaron a Dios. Habla de Abraham, habla de Isaac, habla de Jacob, habla de Moisés, habla de Noé, habla de Pablo, habla de Rahab, de la prostituta Rahab, habla de María Magdalena, habla de muchos personajes. Y dice, pero que agradaron a Dios por su fe. Imagínate, una prostituta, Rahab, dice que por lo que ella creyó en Dios, escondió a los espías ahí en Jericó. Y eso Dios se lo contó como justicia y le dijo, pasa a mi reino. Y la amó, Dios amó a esa mujer. María Magdalena vino y se postró a los pies de Cristo en la casa de un tal Simón. Y cuando se soltó el cabello, dicen que en ese tiempo la mujer traía el cabello así enroscado, amarrado, ¿no? Pero cuando se lo soltaba era a partir de las 6 de la tarde, 7 de la noche en algunas callecitas, porque eran mujerzuelas. Y el pelo suelto, así todo, así significaba aquí estoy y cuánto cuesto, ¿no? Mejor dicho, estaban dedicadas a la prostitución. Y vino María Magdalena y rompió el perfume más caro que tenía, un frasco de alabastro, lo rompió y con su pelo limpiaba los pies de Jesús y lloraba de arrepentimiento de su vida pasada. Jesús nunca le dijo a nadie lo que ella había sido, lo que ella había hecho en la vida pasada. Jesús remarcó lo que estaba haciendo en ese momento, adorando a Dios. Amén. Y entonces dice, nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. Entonces, la fe me lleva a la obediencia. Y como decía hace pocos días, la obediencia cuesta. La obediencia es una virtud que se va desarrollando poco a poco y nos va costando entenderla, aceptarla y hacerla nuestra en nuestras vidas. Muchas veces vamos a fallar, pero el que quiere ser obediente terminará siendo obediente, no por su fuerza ni por su poder, sino por las fuerzas y el poder del Espíritu Santo de Dios. Y entonces, Romanos 1:17 dice, el justo por su fe vivirá. Y te decía, fe me lleva a la obediencia, porque yo necesito tener fe en Dios para poder empezar a ser obediente.
Cuando yo empiezo a ser obediente, Dios me manda una ayuda del cielo, y entonces en Hechos 5:32 dice, y el Espíritu Santo que Dios se lo da a quienes le obedecen. No dice que le obedezca totalmente, para eso me da el Espíritu Santo. O sea, yo estoy haciendo el esfuerzo, caigo, lloro, le pido perdón a Dios, Señor, perdóname, no he querido hacerlo, Señor, se me ha escapado, se me ha chipoteado. Dios sabe que se te ha chipoteado y Dios te perdona y te ayuda, y para darte mayor poder, Dios te da su Espíritu para que la puedas hacer en esta carrera de la vida cristiana. Mejor dicho, que nadie puede decir, yo no puedo. Tendrás que decir, yo no quiero. Y dice que la fe me lleva a la obediencia a Dios, a su palabra y a las autoridades puestas por Dios, tanto en la calle, en lo secular, tanto en la casa, en la familia, tanto en la iglesia. Y entonces la fe me lleva a la obediencia, y la obediencia me lleva a la sumisión. Sumisión es el acto de estar sometido en obediencia a una persona que yo considero que tiene más autoridad que yo. Y eso me va a llevar a la sujeción, cuando yo soy autoridad y tú eres autoridad, y aprendemos a sujetarnos el uno al otro por el poder del Espíritu Santo, que me hace ver que yo no soy más que tú, ni tú más que yo. Todos trabajamos juntos para establecer el reino de Dios. Pero es que hay mucha gente que la embarra, pastor, hay mucha gente que realmente parece que más le gusta estar como el cochino, como el chancho, siempre metido en el barro. Dice que un señor que tenía una fábrica de jabón le dijo a un pastor, oye pastor, ¿por qué mucha gente compra jabón y lo tiene en su casa ni lo usa? Y iban caminando con el pastor. ¿Será cierto que hay gente que tiene jabón y no lo usa? ¿Ustedes qué dicen? Para pensarlo, ¿no? Para pensar. Hay gente que creen que le regalan el jabón para que lo coleccionen. Huele tan rico que mejor no lo uso. Y entonces, iban caminando y llegaron a un parque de tierra donde había cantidad de niños jugando pelota. Ya sabes cómo se ponen los niños cuando juegan pelota en tierra. Son igualitos que la tierra. Están llenos de tierra, desde la cabeza hasta los pies, todos están embarrados. Y si ha llovido un poco, ya te imaginas, la cosa está más crítica, ¿no? Y entonces le dijo, pero ¿cómo es posible que estos niños estén tan sucios? Y entonces el pastor le dijo, ¿es que tú crees que no hay jabón en su casa? No, sí, claro, pero no lo usan. Es lo mismo con Dios. Dios está en todas partes, pero muchos no lo usan porque no creen en Él. Entonces no se acercan a Él, no le piden que los cambie, no le piden que los lave, no le piden que los limpie, que los purifique. Y menos quieren aceptar la palabra autoridad. En una iglesia donde no se vive bajo autoridad, lo que hay es un caos y un desorden tremendo. Cuando alguien visita nuestras iglesias, se da cuenta de que aquí vivimos bajo los principios de autoridad espiritual. Que no te guste cierto líder, realmente no podemos hacer nada por eso, porque algunos tienen una cara un poco triste. Pero ¿qué se va a hacer? No todos han nacido con una cara bella. Algunos tienen una cara un poquito más feíta, ¿no? Pero aman a Dios. Y Dios los ama. ¿Aló? No todos han tenido esta suerte, ¿no? Pero te hago una pregunta. ¿Será que porque cantamos canciones a Cristo, será que Cristo es el rey o el que reina en esa iglesia, en esa congregación? Yo creo que Cristo reina donde se le reconoce como la cabeza. Y se sabe que debajo de esa cabeza hay autoridades. Y debajo de esas autoridades hay otras autoridades. Y debajo de esas autoridades hay más autoridades. Y debajo está la congregación. Pero la gente no puede entender eso. La gente de afuera, en la calle del mundo, les da dolor de cabeza simplemente tratar de entender por qué todos obedecen al pastor. Ni que yo fuera como dicen a los que mandan a los delincuentes, un pran, ¿no? Pran. Ni que yo fuera el pran, ¿no?
que estoy rodeado de 4 o 5 personajes que están armados y por eso la gente me obedeciera o obedeciera a su pastor. No, la gente obedece porque ven en ese hombre, hay pastoras también, en esa mujer, a Dios. Y entonces, si tú realmente ves a Dios hoy, ¿por qué mañana cuando estás chueco, estás enojado, ya no lo ves en la misma persona? ¿Es que hoy día está y mañana ya no está Dios? No, Dios es representativo. Mejor dicho, que Dios le da su autoridad a una persona para que lo represente hasta el último día. Si esa persona falla, Dios todavía va a hacer esfuerzos para enderezarlo y para que él siga en el mismo lugar, porque Dios lo ha puesto para establecer su reino en esa zona. A veces no entendemos y lo primero que queremos mirar es que si la persona es chévere conmigo. Hay personas que se acercan a los pastores con regalos. Pastor, le traje este almuerzo. Pastor, le traje estas frutas. Pastor, le traje este collar para su esposa. Pastor, esto. Los regalos están buenísimos. ¿A quién no le gustan los regalos? Pero por eso, por lo menos yo y muchos pastores, no vamos a cambiar nuestra opinión o nuestro trabajo que tenemos que hacer contigo o con tu familia. A veces el hijo hizo algo malo y vienen con regalos el domingo o lo mandan del sábado para que cuando haya la reunión con el pastor la cosa esté más suave. Bueno, mira, yo voy a recibir todo lo que tú me mandes, gloria a Dios, y si es comida me la voy a comer con gusto. Pero a mí me dijeron algo, ¿no? Recibe el pollo, pero repréndelo igual, ¿no? Así que tenemos que entender de que no importa cómo tú veas al pastor o veas a la autoridad lo que más le interesa es agradar a Dios, no al hombre. O sea, siempre yo le digo a mis líderes, le digo, tú no tienes por qué agradar al pueblo, tienes que agradar a Dios y tienes que obedecerme a mí. Yo soy antes que el pueblo. Ese es el orden que Dios ha establecido y tú no lo puedes cambiar porque estás mandando todo esto a un barranco. Cuando tú quieres agradar al pueblo, entonces no estás agradando a Dios. Cuando Saúl fue destituido por Dios de ser rey, fue porque hizo caso al pueblo y perdonó la vida de un rey a quien Dios le dio la orden de que lo matara. Muchas veces no entendemos eso, pero es que el pastor tiene cosas y esta gente no tiene, pero ¿cuál es tu orden? A ti te han dicho que primero atiendas a tu autoridad. Ese es el orden y ahí Dios va a ver tu servicio. En el otro lado tú quieres agradar a la gente, estás en la carne. ¿Aló? Cuando David huyó precisamente de este rey Saúl y fue a esconderse en una cueva, él había tenido problemas con su padre, porque su padre, cuando vino Samuel y le preguntó por sus hijos, porque le dijo que de ahí iba a salir el próximo rey, ¿cómo se llama? Él agarró y le puso a sus hijos, a los mayores, pero al final David supo, ¿no?, que había sido su padre el que había preferido a sus hermanos antes que él. O sea que David estaba ¿qué? Resentido porque lo habían menospreciado, ¿no? Muchas veces no entendemos eso, ¿no? Pero a veces queremos hacer, ¿cómo se dice? Queremos tener preferencias por alguien, ¿no? Queremos preferir a cierto hijo y en este caso Dios había escogido a David, pero el padre había preferido a sus otros hijos, a los mayores, ¿no? Algunos le dicen Isaí, otros le dicen Jesse al papá de David, ¿no? Pero David no solamente estaba mal con su padre, David estaba mal con sus hermanos, porque sus hermanos se burlaron de él cuando él fue al campamento donde ellos estaban ahí por pelear una guerra contra los filisteos.
y sus hermanos lo despreciaron y se burlaron de él. La cosa es que finalmente David en esa historia venció a Goliat, le sacó la cabeza al gigante y fue premiado por el rey Saúl. Pero ahora él está escondido en una cueva. Y estar escondido en una cueva sabiendo que afuera están pasando drones que te están buscando, no hay manera como buscarte como conseguir buena comida, ¿no? Y quizás él tenía que conseguirse por ahí un gato, una lagartija, una culebra, un pescado, lo que sea para comer. Y de pronto escuchó ruido en el cerro, en la montaña, y salió muy delicadamente a mirar qué estaba pasando afuera. Y de pronto vio mucha gente que subía. Y al final distinguió que era su padre, sus hermanos y sus criados. Y le dijeron: David, hemos venido a unirnos a ti. ¿Tú te imaginas el pensamiento de David en ese momento? David estaba pensando: mi padre me menospreció, mis hermanos se burlaron de mí y ahora vienen a buscarme ayuda. Esa es la autoridad. La autoridad tiene que ayudar aunque la gente le haya pagado mal. Pero nosotros miramos solamente la parte que creemos que nos conviene. A veces queremos, por decirte, ¿no? Conoces a alguien y a mí, mi pastor me dice Mango, pero tú no me vas a decir Mango. ¿Sí me entiendes? Mis hermanos mayores, o sea, mis hermanos de mi época me dicen Mango, pero los demás me dicen pastor. Entonces a veces tú conoces a alguien y le conoces por su nombre, ¿no? Y entonces, por ejemplo, se llama Alexis, pero tú le dices: oye, vieja, ¿no? Porque ya consideras de confianza, pero él la acaban de poner de líder. ¿Y tú te imaginas a Alexis de líder? Dios te libre. Dios te libre, ¿no? Entonces, y lo primero que le dicen para bajarlo, nadie le dice el hermano Alexis, le dicen vieja. Así que analiza tus palabras y a quién no le llamas por su nombre, sino que le hablas por su nickname, por su sobrenombre. Ese es un símbolo que tú no respetas, la autoridad. Padre, en esta hora oramos para darte gracias por esta introducción, Señor, en la cual tú nos has traído, Señor, nos has metido, nos has introducido, valga la redundancia, sobre los principios de autoridad espiritual. Señor, sabemos que tú eres grande y todopoderoso. Tú eres Dios sobre todos los dioses y eres Señor sobre cualquier otro que quiera ser Señor. Tú eres el único grande y poderoso, misericordioso y amoroso Dios. Tú eres temible porque no hay enemigo que pueda contra ti. Y tú eres un Dios justo e imparcial. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás formando tus autoridades con tu carácter, con tus atributos. Danos pastores, danos líderes, hombres y mujeres que tengan tus atributos, Padre. Te lo pedimos y te damos gracias. Y Señor, aquellos que quieren ser autoridad, haznos caminar por ese sendero donde, Señor, solamente estás tú, donde está lleno de sufrimiento, de soledad, de incomprensión, de maltrato, de traición y mal pago. Y sabemos que ese es el camino por donde anduvo Jesús y por donde Él quiere que sus verdaderos líderes podamos estar caminando. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que siempre hay recompensa por todo y que esas cosas que pasamos los líderes ya ni nos duelen, Padre, porque sabemos que eres tú perfeccionándonos, porque quieres alcanzar a todo este mundo y necesitas usar personas que estén muertas para el mundo, pero vivas para Cristo. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén